Muy buenas a todas y todos. Hoy vamos a hablar del módulo 5, que es la denuncia, y ese módulo tiene que ver con el inicio de la investigación penal en la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, a partir del artículo 73 y subsiguiente. La denuncia es un momento importante porque es la oportunidad que tiene la víctima de violencia de poder acudir a una institución pública, que es un órgano receptor de denuncia, así lo define la ley, para exponer unos hechos de los cuales ella presume que es un delito y que está siendo víctima, y en ese momento los funcionarios y funcionarias que la ley establece que deben estar sensibilizados, especializados en la materia, de una manera empática y confidencial, le toman los hechos y le colocan unas medidas de protección y seguridad. O sea, la denuncia, aparte de iniciar la investigación desde el punto de vista procesal penal de la investigación, la denuncia también tiene otro componente, que es la garantía a través de las medidas de protección y seguridad de derechos humanos para la víctima. Y tan es así que, una vez escuchada a la víctima, en ese momento de la denuncia, el funcionario o funcionaria debe valorar los riesgos que tiene esta víctima en función de los hechos que ella le está relatando. Por lo tanto, la clave principal para la denuncia es que siempre se denuncian hechos, no se denuncian opiniones, percepciones, se denuncian hechos, y deben quedar por escrito estos hechos para que posteriormente, en una etapa subsiguiente, cuando este expediente pase, al ser un órgano receptor de denuncia distinto al Ministerio Público, pase 15 días después a la orden del Ministerio Público este expediente, teniendo las resultas o no de los exámenes o de las actividades o de las diligencias investigativas del órgano receptor de denuncia. Esto pasa al Ministerio Público, y en esa etapa el Ministerio Público tendrá unos lapsos también que cumplir para, en función de ir armando ese rompecabezas de los hechos denunciados, y irlos encuadrando en lo que llamamos las formas de violencia, que están en el artículo 15, 21 formas de violencia, y el 39 y subsiguiente, que son los delitos de carácter penal. Pero volviendo a la denuncia, si sabemos que la violencia son relaciones desiguales de poder entre un presunto agresor, que es la cualidad que adquiere el agresor al momento de la denuncia, y una víctima, el rol que debe asumir el funcionario o funcionaria, aparte de crear un ambiente empático, aparte de creer de buena fe en el dicho de la víctima, porque hay una presunción de buena fe en lo que está relatando la víctima, no debe haber prejuicios, sesgo o incluso actitudes machistas que obstaculicen el proceso de la denuncia y hagan que esto sea un proceso fallido. Al contrario, el funcionario o funcionaria debe generar un ambiente de confianza, un ambiente confidencial, un ambiente empático, donde la víctima, acompañada o no, ¿y por qué decimos acompañada? Porque la denuncia es un proceso que puede ser en crisis de la víctima, puede ser doloroso para la víctima, y a lo mejor tener una persona de su confianza eso le va a generar a ella como mayor capacidad de poder relatar los hechos. Uno de los ejercicios que desde el activismo feminista le recomendamos a la víctima para poder cumplir con la denuncia es que lleve la denuncia por escrito, para que allí pueda explanar o pueda describir con detalles desde cuándo es víctima de violencia y los hechos relatados, pormenorizados, de la violencia de la que está siendo víctima, si hay testigos, las consecuencias que puede haber sobre bienes, sobre personas, también de la violencia, de ese grupo familiar,
o en el ambiente laboral o en los lugares donde se haya consumado estos hechos de violencia. Entonces, volviendo al rol del funcionario-funcionaria, el funcionario-funcionaria tiene que generar ese momento empático, confidencial, de confianza con la víctima para que ella pueda exponer los hechos, y también debe tener claridad que al venir ella de una crisis por ser víctima de violencia, él debe restarle poder, control y dominio al presunto agresor. Y digo presunto agresor porque es la cualidad que adquiere el victimario frente a la víctima al momento de la denuncia. Es una cualidad legal y es una presunción que hay. La cualidad de víctima no se discute, y eso debemos nosotras y nosotros tenerlo claro en esa relación de buena fe que debe haber entre las instituciones y las víctimas. ¿Dónde se denuncia? Se denuncia en los órganos receptores de denuncia que están definidos en el artículo 74 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, que es importante que los funcionarios tengan un manejo instrumental y un conocimiento teórico y práctico de la misma. Esos órganos receptores de denuncia, en donde más se denuncian en Venezuela, son las policías, sea Policía Nacional, sea Policía Estatal o sea Policía Municipal. También los órganos como el 6CPC tienen cualidad de órgano receptor de denuncia, y el Ministerio Público. También tenemos otros ordinales que se refieren a los tribunales de municipio cuando no exista ninguno de los anteriores. También tenemos los comandos fronterizos, pero son situaciones excepcionales que establece la ley para esos sitios alejados de las capitales de los estados, que son zonas prácticamente rurales. También tenemos un parágrafo único en ese artículo que habla de los pueblos indígenas, que se constituirán como órgano receptor de denuncia de acuerdo a los usos y costumbres, precisamente pensando en esas zonas alejadas de los centros urbanos, en donde las niñas, las adolescentes o las mujeres de nuestros pueblos indígenas puedan acudir a esos órganos receptores de denuncia. ¿Qué hace el rol frente al presunto agresor? Es restarle poder, control y dominio, es notificarlo de las medidas de protección y seguridad, notificarlo de que inicia un procedimiento penal, y ahí empieza el proceso de acompañamiento de la víctima y del presunto agresor en esta etapa que se llama de investigación, que inicia con la denuncia. Okay. ¿Quién puede denunciar? Esta es una pregunta muy importante de responder, porque algunas veces vemos cómo en ese imaginario colectivo y en esos mitos que hay de las personas y los prejuicios, está el que si la mujer víctima de denuncia no es ella personalmente quien denuncia, entonces no se inicia el procedimiento, y eso es falso, eso es un mito falso. Cualquier persona natural o jurídica puede hacer la denuncia, independientemente de que la víctima esté o no esté de acuerdo con que se denuncie, y esto es clave, porque a veces los procesos psicoemocionales de la víctima hacen de que ella pueda entrar en una negación de la violencia y por lo tanto se inhiba, ya sea porque esté amenazada, ya sea porque tenga miedo, de acudir ella personalmente a realizar la denuncia. Entonces cualquier miembro o miembro de esa familia, de esa comunidad, de esa junta de condominio, de ese consejo comunal, puede hacer la denuncia, y forma parte del trabajo de las autoridades entrevistar a la víctima y reseñar que ella está en un estado de negación, no acepta que es víctima de denuncia, pero hay un conglomerado de evidencias como los testimonios de los vecinos, las vecinas, de sus familiares, los hematomas, el informe físico,
que dan cuenta de que esa persona está siendo víctima de violencia. Por lo tanto, quien denuncia, que es cualquier persona, natural o jurídica, es importante saberlo para que pueda el Estado, a través de la institucionalidad, darle protección y seguridad a la víctima. ¿Qué pasa en la denuncia? En la denuncia se denuncian los hechos, se abre la investigación, el órgano receptor de denuncia tiene que empezar a recabar todas las evidencias que generen veracidad sobre esos hechos que se están denunciando, y en ese momento otorga lo que llamamos las medidas de protección y seguridad, que están reseñadas en nuestra ley orgánica sobre el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia, que son 13 numerales. Esas medidas están hechas para que al momento de la denuncia las mujeres tengan seguridad de que puede haber un alejamiento, que es una de las medidas que está allí reseñada. Se le puede otorgar casa de abrigo, o sea, hay un inminente riesgo de que ella pueda perder la vida, y una serie de consideraciones que el órgano receptor de denuncia, sus funcionarios y funcionarias, tienen que evaluar para poder otorgar esas medidas. También es importante saber que hay una flagrancia especial en esta ley, que está en el artículo 90 de la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, en el artículo 96, perdón. En esa flagrancia especial, nosotras y nosotros tenemos 24 horas después de consumados los últimos hechos de violencia para realizar la denuncia. En esas 24 horas que están corriendo, los órganos receptores, los funcionarios y funcionarias pueden aprehender al presunto agresor en flagrancia y colocarlo posteriormente a las 12 horas a la orden del Ministerio Público, quien tiene que presentarlo a una audiencia ante un tribunal especializado de violencia contra las mujeres, en donde se dictamina si hay cualidad o no para calificar esa flagrancia y cuáles son las medidas, si sigue privado de libertad, si sigue bajo régimen de presentación, etcétera, ese individuo aprehendido en esas 24 horas especiales de flagrancia. Para entonces ir cerrando el tema del rol y del papel de los funcionarios y funcionarias, es importante que al momento de la denuncia se evalúe las redes de apoyo que tiene esa mujer. Si tiene red de apoyo familiar, si tiene red de apoyo laboral, de los vecinos, la vecina, del consejo comunal, de la junta de condominio, y entonces ahí es donde nosotras vemos el rol del poder popular articulado a las instituciones. Entonces tenemos los comités de igualdad y equidad de género en los consejos comunales, que a su vez deben ir formando las defensoras comunales de los derechos humanos de las mujeres en esos consejos comunales y en esas comunas, que en el territorio deben tener una data de las mujeres que son víctimas de violencia, quienes han colocado denuncia, cuál es el seguimiento de esa denuncia, si se le están garantizando los derechos humanos a esas mujeres. Deben estar articulados al Instituto Nacional de la Mujer, al Ministerio del Poder Popular para la Mujer y la Igualdad de Género, al mismo órgano receptor de denuncia. Esas defensoras comunales en el territorio deben tener como la cartografía social, en donde están los órganos receptores de denuncia, los funcionarios los datos de los funcionarios y funcionarias que trabajan allí. Deben tener los lugares en donde hay unidades de atención en materia de salud psicológica, de trabajo social para las mujeres. Debe hacerle acompañamiento a la familia en el caso de que lamentablemente ocurra la muerte de la mujer por razones de violencia, que es lo que la ley califica como femicidio. Hacerle acompañamiento a esa familia sobreviviente de las víctimas de femicidio, o en el caso de femicidio frustrado, de la misma mujer víctima y sus familiares, desde el punto de vista de las políticas sociales que viene desarrollando el gobierno nacional, así como también una articulación con los cuadrantes de paz en el territorio, para que haya como un seguimiento tanto del órgano receptor de denuncia como del poder popular organizado en los territorios, precisamente
para garantizar los derechos humanos de las mujeres víctimas de violencia machista, víctimas de violencia basada en género, y que esta ley establece esos mecanismos que dependen de la actitud, del conocimiento y de la sensibilización de los funcionarios y funcionarias que hacen vida en los órganos receptores y denuncia y en las etapas subsecuentes a la etapa de investigación y de denuncia que plasma la Ley Orgánica sobre el Derecho de las Mujeres a una vida libre de violencia. Por eso mis palabras finales es: comprométete con los derechos de las mujeres. Estudia la ley, léela, aplícala, porque con esa aplicación eficaz de esta norma, tú estás salvando la vida de muchas niñas, adolescentes y mujeres en nuestro país. Los mecanismos existen, aquí están. Te invito a que los pongas en práctica.